Un minuto y decía meterme algo a la boca, yo estoy bien hoy. Claro, ¿en qué idioma empiezas? Em, en inglés quizá y paso a español. Vale. So, good morning and welcome to our first day of the formal program of the Global Congress of Intellectual Property and the Public Interest that is devoted to a week on COVID. I will switch to Spanish now. Please use your translation. Bueno, para mí y para Carisma es todo un placer arrancar esta semana del COVID del Congreso de Propiedad Intelectual e Interés Público, que este año no pudo tener lugar en Cartagena. Hubiéramos querido playa, brisa y mar y tenerlos a todos ustedes allí, pero precisamente el COVID se interpuso. Debido a esto, decidimos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de plantear la urgencia de el interés público, de las discusiones sobre interés público en temas de propiedad intelectual, y teníamos que tener una semana para hablar de eso, de cómo nos cambió la vida el COVID, pero cómo puso sobre el tapete hoy más que nunca la importancia del interés público. Para Carisma, repito, esto ha sido un proceso de aprendizaje en medio del duelo por no tenerlos en Cartagena, de la compañía de muy queridos y grandes compinches hoy en día, gracias a Misión Salud, a IFARMA, a ISUR, a Internet Lab y por supuesto a la American University por acompañarnos en esta ruta. Hemos tenido 3 días de fabulosas intervenciones organizadas todas por la comunidad y ahora nos estamos pues frente a 2 días en el que hemos tratado de brindar a ustedes un poco una panorámica de lo que representa este reto para la humanidad, para todos nosotros. Nuestra conferencia de inicio pues va a ser fabulosa y seguramente tendremos 2 días de grandes discusiones y decisiones. Es importante plantear que habíamos pensado desde el inicio que esto estaba sucediendo en América Latina y que América Latina tiene cosas para decir en el mundo. Creo que eso se ha notado particularmente en el plan, en lo que ha sucedido en los últimos 3 días. Tuvimos muchas intervenciones de América Latina en español y portugués y creo que combinaron perfectamente con las sesiones presentadas a nivel internacional. Tiene sus ventajas tener una sesión, un evento virtual en esta época. Estamos transmitiendo y encontrándonos con gente que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, a diferentes lenguas, y eso no deja de tener un encanto especial. Hablar en estos días de propiedad intelectual, hablar de interés público, es más que nunca necesario, y creo que lo logramos en esta semana plantear la situación y pensarnos a futuro, qué va a pasar el próximo año, cómo continuaremos con la pandemia. Yo sigo con la esperanza de que el próximo año el encuentro sea en Cartagena, que finalmente haya playa y brisa y mar. Pero si esto no es posible porque la pandemia continúa, estoy segura de que encontraremos otras formas de encontrarnos y de plantear no solamente los problemas, sino las soluciones y el futuro que nos merecemos juntos. Los invito entonces a esta semana, bueno, esa semana que se está terminando, a estos 2 días de Global Congress, de recordar que académicos, activistas, podemos plantear problemas, soluciones, encontrarnos con policy makers alrededor del mundo y hablar un mismo idioma. El interés público que merece un régimen de propiedad intelectual equilibrado. Para dar bienvenida, tenemos otros 2 saludos que son por Shin Flynn de la Universidad de American University y por el doctor Francisco Rossi de IFARMA Colombia en representación del grupo de acceso a la medicina en Colombia, que por cierto había olvidado a Misión Salud, si no estoy mal, y que también pues ha estado apoyándonos. Seguido, el doctor Francisco Rossi nos presentará a nuestro conferencista principal
y con eso empezaremos los 2 días de programación oficial. Muchas gracias por estar aquí y por favor no se lo pierdan. Si se lo pierden, estará grabado en YouTube. Gracias. Sean, por favor. Thank you, Carolina. So I'm speaking today on behalf of the advisory board of the Global Congress, which I've been chairing for the last few years. And we want to welcome everyone from around the world. This is my 6th opportunity to welcome the globe to our Congress on intellectual property and the public interest. And I want to just start with a huge amount of thanks. Thank you first to Charisma and ePharma and the Internet Society Center of the University of Rosario and Internet Lab Brazil and Mission Salud, the organizing partners for this meeting. They've done an amazing job. And thank you to Herman, really one of the godfathers of this movement, who with folks like Carlos Correa and Fred Abbott and Jamie Love and Ellen Tajon and many others built the lasting foundation that we're really building upon now. So thank you, and we're very privileged to have you with us here today, Herman. And to the major funders from the Congress, both this time and over the years, including Open Society Foundation and Google and IDRC and Ford and others. So when we started the Congress back in 2011, nearly a decade ago, our goal was to promote the public interest in IP policy by creating a space to form meaningful global exchanges and partnerships between researchers and civil society. And through that space and those partnerships, we would promote and contribute to evidence-based public interest reform. And it's the global part that we always saw as a unique challenge. And our original plan was that we could be more global by rotating the place of the Congress to draw new voices and perspectives and leaders in closer physical proximity to the host organization. And then, as you know, COVID hit in the middle of planning this Congress in Cartagena. And it was Carolina Botero who had the wisdom to suggest this present model, to keep the goal of an in-person Congress at a later date, which we still have that goal, but to introduce an interim Congress online, especially for the sharing of research and other parts of the Congress that we really could do through this platform, and to try it out. And I think it's been really, as I communicated yesterday, the organizers, a massive success. We've already had 25 sessions running 8 hours a day in 3 simultaneous languages. They'll all be archived on YouTube for anyone to watch it. We have the largest video record now of any Congress that's happened in the past. And participating in this Congress and seeing so many new faces presenting, I can see the evidence of the democratizing effect that moving online has had. And for all those new faces, please join the Congress by clicking on the link that's on every page to join the Congress's email list so you can be informed in the future. But so let me just, say a massive thank you to you, Carolina, for pushing this forward, and for Charisma for, the logistical and all the organizing support that it took to get this. And from my perspective, I really hope that when COVID ends, we can meet and face again. But I also hope that we keep this tradition, that we keep our virtual Congress on the books, and that we continue to build on this as another mechanism through meeting our ambition to be a truly global Congress on intellectual property and public interest. So thank you again. And Dr. Rossi, thank you for being part of the organizing committee, and over to you. Thank you, Sean. Good morning, everybody. Good afternoon. Buenos días, buenas tardes para todos. Bom dia, boa tarde. Yo quisiera empezar por decir que todos estamos un poco sorprendidos y muy satisfechos con la forma en que se ha desarrollado esta semana y con la forma entusiasta en la que han reaccionado todos los participantes de esta red global que se ha ido constituyendo alrededor de este evento, el Global Congress, que digamos que ha sido el punto de encuentro cada 2 años, virtual o presencial,
de los académicos y de los activistas en la búsqueda de un equilibrio entre propiedad intelectual e interés público, si ello fuera posible en la actual sociedad. Yo quisiera resaltar a propósito de que no estemos en Cartagena, que si bien estamos muy impresionados y muy satisfechos con la forma en que esto ha sucedido virtualmente, y comparto plenamente la idea de que esto tengamos que conservarlo para el futuro, extraño muchísimo el contacto personal, la conversación por fuera de la formalidad de la cámara y por fuera del evento. Y como Carolina, hago un voto porque el año entrante nos podamos encontrar en Cartagena, en la playa, con la brisa y con el mar, y con la oportunidad de conversar con todos ustedes, los que nos están acompañando y los que van a ver esto después en grabación, que bueno, esa es otra ventaja. Me da mucho gusto para que empecemos el programa formal de este Global Congress, que por primera vez lo hacemos en Colombia gracias a una iniciativa de Carolina que nosotros respaldamos con muchísimo entusiasmo en su momento. Y me da más gusto todavía presentarles nuestro principal orador en este encuentro que, como anunciaba Sean, es un encuentro académico y político, y tiene de político y tiene de académico en un momento en el cual el debate, me atrevería yo a decir, el debate sobre propiedad intelectual y acceso a medicamentos y vacunas, no está siendo en este momento a nivel global un debate académico. Es un debate político, es un debate, un mal debate político, en el que un puñado de países, un puñado de empresas, un puñado de personas con mucha influencia global están tomando decisiones por todos nosotros, y la propiedad intelectual está en la trastienda, está en el telón de fondo, pero no es objeto de un debate académico, no es objeto de un debate. Es un asunto de hegemonías políticas. Pero bueno, de eso nos va a hablar nuestro orador, a quien tengo el gusto de presentar, el doctor Germán Velázquez, pues porque comparto con él el que sea colombiano. Eso es un enorme placer para que este evento esté siendo originado en Colombia. Y pues más allá de hacer una presentación de su historia, de sus logros académicos, de sus logros laborales, a mí me gustaría presentar a Germán como una persona que ha sido reconocida en su larga trayectoria, uno de los padrinos, uno de los padres de estos debates de propiedad intelectual y acceso, por ser pues uno de los más connotados defensores de los problemas que experimentan los países del sur en este concierto internacional de lo que nos está pasando hoy, pero de lo que nos viene pasando hace 30, 40 años en estos debates sobre acceso a medicamentos. Y me gustaría para su presentación recordar, todos recordamos con mucho aprecio, que una de las primeras piezas académicas que vieron la luz en el mundo sobre el debate entre propiedad intelectual y acceso fue el famoso libro rojo, que rápidamente dejó de ser rojo, en el que se llamaba la atención en el seno de la Organización Mundial de la Salud de los problemas que nos esperaban, problemas que llegaron y que seguimos enfrentando dentro de la Organización Mundial de la Salud y fuera de la Organización Mundial de la Salud. Y yo recuerdo, por haber estado en muchísimos escenarios con el doctor Velázquez, ese
ese tono para el debate, ese esfuerzo por poner en la discusión y por darle una altura académica a un debate siempre eminentemente político sobre todos estos temas. Tenemos una enorme deuda de gratitud, tenemos una enorme deuda académica con Germán, que empezó en la OMS defendiendo los intereses de los países del sur, salió de la OMS ya hace varios años y hoy está en el centro del sur. Empezó defendiendo el sur y ahora está en el sur para, desde el South Center, contribuir, como lo está haciendo el South Center, a que este debate tenga muy buenos argumentos académicos, a que este debate tenga muy buenos sustentos, a que sea un debate político ilustrado, respetando las reglas del juego, y a que los países del sur tengamos una voz y tengamos una posibilidad de influenciar la forma en que estas discusiones se vienen llevando a cabo. Pasa un avión, estos son los problemas de la virtualidad, pero quiero darle la palabra a Germán para que pues, sobre todo nos cuente cómo se está viendo desde el centro del sur estos debates que hoy están llevándose a cabo en Ginebra, en los centros de debate internacional y, por supuesto, con respecto al acceso a medicamentos y vacunas. Germán, adelante. Bueno, muy buenos días o tardes a todos. Tenemos un principio en el South Center, en el Centro Sur, que cuando hay traducción simultánea, cada uno habla en su lengua materna para estar más cómodo y más claro y tener más dominio de lo que uno quiere decir. Muchísimas gracias por la invitación a esta bellísima ciudad de Cartagena. Tomo nota de lo que dijo Carolina, que de todas maneras apenas salgamos de este túnel vamos a encontrarnos en Cartagena. Yo les voy a hablar de la reforma de la OMS en términos generales y por qué la reforma si el tema es de acceso a medicamentos y propiedad intelectual. Simplemente porque yo creo, y no lo ha probado estos 20, 25 años de debate, en lo que pasa o lo que no pasa en la OMS tiene una repercusión muy grande, no solo a nivel internacional, evidentemente, pero sobre todo en la vida real de los países. La OMS ha sacado ya unas 10 o 15 resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, donde ha habido distintos mandatos en el área de propiedad intelectual y vemos cómo en muchísimos países eso ha tenido una repercusión importante o se han hecho una licencia obligatoria en Ecuador o en Brasil o en Tailandia o en Indonesia o en Filipinas o se han modificado las legislaciones de propiedad intelectual gracias a esas recomendaciones, a ese movimiento que originó la OMS hace 20 años o incluso se ha filtrado a otros sectores, siempre esto lo han manejado los ministerios de salud, pues hoy en día se hacen entrenamientos, por ejemplo, las oficinas nacionales de patentes, como lo hace el Centro Sur ya desde hace 5 o 6 años o más. Entonces, viendo un poco lo que fue la historia de la OMS, de las reformas de la OMS, yo creo que la reforma más importante que ha tenido la OMS en sus 72 años que tiene fundada fue lo que hizo Mahler, el director general Mahler, que estuvo 15 años en la OMS y que en la declaración y en la conferencia de Alma-Ata y la declaración de Alma-Ata cambió por completo el rumbo de la organización y llevó a una universidad que estaba mucho más orientada en los países y orientada en la salud de la gente y por eso aquel eslogan tan lindo que le duró solo 20 años porque al final llegó el año 2000 que decía la salud para todos en el año 2000. Después llega la señora Brundtland, directora general, es primer ministro de Noruega y está del 98 al 2003 y ella hizo, yo creo, a mi juicio, la reforma más importante que ha hecho la OMS después del cambio de rumbo originado por Mahler en Alma-Ata. Una reforma que muchos han calificado de neoliberal. Yo creo que tienen razón
en muchos aspectos, y ella, Brundtland, inicia lo que algunos han llamado, y yo he llamado, la privatización de la Organización Mundial de la Salud, porque ella es la que abre la puerta al sector privado. Ella tiene una frase famosa que la repitió durante todos los 5 años que estuvo en directora y que la dijo el primer día en la asamblea cuando la nombraron, y dijo: "We must reach out to the private sector". Tenemos que ir a buscar el sector privado. Y así lo hizo, fue a buscarlo, lo encontró y entró a la OMS, para bien y para mal de la OMS. Después, unos años después, Margaret Chan hace una declaración, dándole 4 meses para terminar su mandato. Dice que va a lanzar, dicen, las palabras de ella son, la reforma más importante de la historia de la OMS. Eso fue bastante curioso, que uno que lleva ya 4 años de director general y que está acabando el mandato lance una reforma grande. Yo siempre dije, que a ella le chocaba mucho porque me lo oyó o lo leyó en alguna cosa que yo publiqué, que había sido una maniobra más bien política para reelegirse, porque si estaba anunciando en la Asamblea Mundial la reforma más grande que iba a ser que iba a tener la OMS, evidentemente y los países se le aprobaron que hiciera una reforma, evidentemente que no la iban a dejar ir y la iban a reelegir, y de hecho fue reelecta sin ni siquiera tener un candidato. Fue una elección con candidato único. La única candidata era ella. La reforma de Margaret Chan, en realidad, ella más que una maniobra, fue una maniobra y la reeligieron, pero abrió varios debates de reforma financiera, de reforma de los órganos de gobierno, etc. Una reforma bastante ambigua, bastante desarticulada, que duró casi 5 años del segundo y último mandato que le era posible, y que en algunos temas dejó inconclusa. Y me refiero, por ejemplo, al rol de los actores no estatales, que se llaman el lenguaje de Naciones Unidas. Eso quedó un poco abierto, porque al final, en la última Asamblea Mundial, se aprobó una resolución, pero hubo temas fundamentales que tocaban este tema que quedaron abiertos. Por ejemplo, todo el tema del conflicto de intereses. Decían, bueno, ¿cuál va a ser la perspectiva del conflicto de intereses? ¿Cómo vamos a evitar el conflicto de intereses dejando entrar el sector privado? Margaret Chan tenía una teoría que a mí siempre me pareció muy curiosa y que la defendió hasta el último momento, y era que cuando se invitaba al sector privado a la OMS, si fuera un comité de expertos, a lo que fuera, a cualquier reunión, ellos tenían que firmar un formulario declarando conflicto de intereses, y eso ya era suficiente. Yo y muchas otras personas, afortunadamente, estábamos en desacuerdo que el llenar el formulario era únicamente el inicio del proceso, porque si alguien estaba en un comité de expertos y decía, yo soy el mayor accionista de Novartis, le tenían que decir, señor, muy bien, en el momento que vamos a deliberar y a votar y a decidir, usted tiene que salirse de la sala. Pero eso nunca ha decidido, de manera que eso del conflicto de intereses quedó abierto en un ejercicio que se llamó el FENSA, con la sigla en inglés. Después llega Tedros, elegido en el año 2016, en la Asamblea Mundial de mayo de 2016, y en el 2017, en enero, en su primer Consejo Ejecutivo, resulta que él lanza un plan para la transformación. Ya no la llama renovación de la OMS, la llama más bien, no la llama reforma de la OMS, la llama transformación. No podía llamarla reforma porque ya llevamos 5 años hablando de reforma y reforma. La transformación iniciada por Tedros es interrumpida con toda la tragedia y la catástrofe de el COVID o la COVID. Aquí hay un debate muy grande en Francia si se llama el COVID, la COVID. Afortunadamente en inglés no tienen el problema si es femenina o masculina la pandemia. Y resulta que se tiene por primera vez en la historia de la OMS una asamblea mundial virtual a la cual asistimos más de 2.000 personas, perfectamente organizada, y se decide que como estábamos en esta situación tan particular de emergencia mundial, se iba a discutir una sola resolución y que se llamó la respuesta
a la COVID-19 y se discutió durante 2 días una resolución. En una cosa bastante interesante, porque hubo una especie de esquizofrenia, casi diría yo, porque en esta asamblea es la única asamblea en la historia de la OMS donde ha habido 12 jefes de Estado que se han dirigido a la Asamblea Mundial en una forma muy solemne. Eran Merkel, era Macron, era el presidente de la China, etcétera, etcétera, etcétera. 12 jefes de Estado que se dirigieron e hicieron discursos muy interesantes porque la mayoría de ellos hablaba de que el acceso a las tecnologías de salud, a los medicamentos y a una futura vacuna tenía que estar en el dominio público y que se debían considerar todos los tratamientos y medicamentos como bienes públicos comunes. Al mismo tiempo, simultáneamente, en las 48 horas en que sucedieron estas grandes intervenciones de los jefes de Estado, los técnicos de los mismos países estaban negociando una resolución que se olvidaron por completo de las frases y de lo que habían lanzado ellos. Inclusive el secretario general de Naciones Unidas había hablado de bienes públicos mundiales. La resolución no habla de bienes públicos mundiales, la resolución habla de otras cosas, que es muy interesante porque la resolución estaba impregnada de toda la crítica que estaba haciendo en los Estados Unidos a la OMS por la forma en que había manejado la pandemia. Y acuérdense, el 31 de diciembre del 2019 las autoridades de la China reportaron que había varias decenas de casos de neumonía provenientes de una causa desconocida. El 20 de enero la OMS ya reporta casos en 4 países, en la China, en Tailandia, en Japón y en Corea del Sur. Y el 30 de enero el director general lanza el famoso fake, el nivel más alto de alarma que puede lanzar la OMS con los instrumentos que tiene. Entonces, en la resolución que estábamos comentando, ¿qué dice la resolución? Estamos en el ambiente de una desconfianza, y más que desconfianza, un anuncio ya de los Estados Unidos de que se retiraban, pero entonces quieren como cobrarle las cuentas a la OMS, y la resolución dice textualmente que se inicie lo antes posible, en consulta con los Estados miembros, un proceso gradual de evaluación imparcial, independiente y exhaustiva. Esto era un poco como una crítica a la al secretariado de la OMS de que había estado un poco influenciado por la China. A mí me llamaron en aquella época muchas veces periodistas a preguntarme qué opinaba yo si realmente la China había manipulado la OMS. Yo les decía, mire, yo pasé 20 años en la OMS y lo que he vivido es que hay otro país que no voy a nombrar ahora y que está amenazando salirse de la OMS, que lleva no solo influenciando, pero manipulando la OMS desde hace más de 20 años. El hecho de que aquí estemos criticando que la OMS se demoró 10 días para lanzar la pandemia cuando estaba solo en un continente, y uno de los criterios es que tenía que estar en varios continentes, de manera que yo creo que eso era irrelevante. Entonces, con todo esto de la pandemia y la situación en que está la OMS y las amenazas de los Estados Unidos, la OMS, el secretariado de la OMS se encuentra en una crisis de identidad que se traduce en un secretariado en Ginebra debilitado por el desequilibrio de las relaciones internacionales, enfrentamientos entre los representantes del norte y del sur, una influencia incontrolada del sector privado y el sector filantrófico, que no sabemos al final si es for profit o non for profit. Eso todavía no lo hemos podido entender. Y entonces, ¿qué hace el secretariado de la OMS? El secretariado de la OMS, hay 2 cambios. Un cambio en la política de comunicaciones. Hay una forma muy abierta, muy transparente, muy agresiva. Si ustedes ven las conferencias de prensa que hizo Tedros con su grupo técnico, fueron excelentes, a todo instante diciendo qué se estaba haciendo, y todos los departamentos de la OMS empezaron a producir documentos hasta el punto de que el doctor Tedros hace 2 días decía en la apertura del Consejo Ejecutivo que en estos 6 meses la OMS produjo 400 documentos de orientación para individuos, para comunidades, para escuelas,
para empresas, para industrias, para trabajadores de salud, para instalaciones sanitarias, para los gobiernos. Es increíble. Si ustedes les recomiendo que vayan por curiosidad al web de la OMS y encontrarán toda clase de documentos y documentos pandemia con tal cosa, con la niñez, con la alimentación, con el medio ambiente, con no sé qué. Bastante bien hechos los documentos y bastante sólidos. Pero ¿qué pasó? Que la OMS no tiene instrumentos de cómo aplicar toda esta normativa. Y entonces en la resolución que se fue aprobada hay dos elementos muy interesantes que dice que se estudie y se analice y se evalúe la eficacia de los mecanismos de los cuales dispone la OMS. Eso es la resolución de COVID-70 de la Asamblea de este año, en la resolución número 73, y dice que se analice también el funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional y la situación y cómo se aplican las recomendaciones que pasan vía el reglamento sanitario. De tal manera que esto, si la resolución al final es eso, yo me estaba quejando y siempre me quejé y me seguiré quejando de que no se declaró un bien público los medicamentos y todo, pero esto, si se toma bien, va mucho más al fondo porque es ver qué puede hacer o qué es lo que no puede hacer la OMS en una situación de emergencia grave mundial. Y entonces yo creo que esta es la oportunidad para reevaluar y, digamos, con un cierto optimismo, para darle la capacidad y los instrumentos a la OMS para que actúe en una manera distinta. En estas alturas del debate, y hace por ahí un mes, algo así de 6 semanas, Francia y Alemania lanzan una reforma de la OMS casi un poco desde afuera, porque no fue en un debate ni en ninguna reunión de la OMS. Bilateralmente se juntan Francia y Alemania y hacen una cosa que los diplomáticos llaman desde hace 30 años aquí en Ginebra y en Nueva York un non-paper. El non-paper, ¿qué es un non-paper en el lenguaje diplomático de Naciones Unidas? Es un documento donde uno dice lo que da la gana, sin que lo crea y que digan yo no lo dije. Esto no fue eso, ni es lo que piensa Francia, ni lo que piensa Alemania, pero yo lo lanzo para ver las reacciones. Voy a hablar bastante de este documento porque ese documento tiene las claves o la esperanza, la posibilidad de transformar la OMS y la gobernanza que llaman mundial en salud a raíz de la crisis sanitaria, que en un momento ya no es algunos países en desarrollo que estarían diciendo refórmenla, es el mundo entero y los primeros afectados son incluso los países de Europa Occidental donde la crisis y los Estados Unidos donde la crisis del COVID fue bastante fuerte. Yo voy a comentar algunas de las propuestas de acción del non-paper, pero antes voy a ir a una introducción muy pequeña que es en la época de Margaret Chan, cuando les hablaba yo de la reforma que ella lanzó, unos países antes de aprobarle la reforma le dijeron, bueno, pero haga un diagnóstico primero para ver cuál es la reforma que tiene que hacer, cuál es la enfermedad que tiene la organización para ver qué medicamento le va a dar. Ella dijo, no, es una cosa urgente, no se puede hacer un diagnóstico. Una de las características de la reforma de Margaret Chan es que no quiso hacer un diagnóstico. Yo creo que en este momento debíamos hacer un diagnóstico y el documento de los franceses y el non-paper de Francia y Alemania empieza con un diagnóstico y dice, el primer problema grave que tiene la OMS es la ambivalencia o el dilema entre lo público y lo privado. Eso es la primera vez que lo reconoce países industrializados. Lo están diciendo algunos países en desarrollo, lo estamos diciendo muchos académicos y observadores que es el problema. Todos sabemos y hemos visto en la literatura que más del 80% del presupuesto de la OMS hoy en día son contribuciones voluntarias, privadas o públicas, pero voluntarias. Voluntarias quiere decir que el que da la contribución voluntaria puede fijar qué se hace con esa contribución y por lo tanto entonces está manejando el dinero como él quiere y no está siendo decidido por el conjunto de los países. Entonces, lo primero, ellos dicen, y el non-paper es bastante duro y bastante fuerte. Dice, por ejemplo, en un momento que la forma en que se está
en este momento financiando la OMS, le da un alto riesgo de dependencia y de vulnerabilidad. Esto es muy interesante que lo que está diciendo los países desarrollados. Además de los países desarrollados, la que abrió la Asamblea Mundial de este año, la Asamblea Mundial de la Salud, fue la presidenta de Suiza, como país que recibía la Asamblea, y ella se refirió a que la OMS estaba financiada por el sector privado y que decía es inadmisible que un organismo internacional esté financiado en esta forma. De manera que Suiza, que es un país bastante fuerte en el ámbito de los debates de la OMS, Alemania y Francia hayan dicho que este es uno de los primeros problemas y más importantes, yo creo que es algo que es fundamental para ver una posible reforma. Yo creo que en algún momento las Naciones Unidas y la OMS sobre todo tendrá que tomar en serio este problema y tiene que llegar un momento en que por lo menos el 51% de las contribuciones públicas obligatorias sean de los gobiernos. ¿Qué diríamos si en cualquier país del mundo mañana la Fundación Bill y Melinda Gates diga yo voy a financiar el Ministerio de Sanidad? Sería inadmisible. O Nestlé o Novartis, de tal manera que aquí hay que conservar el carácter público de la institución, que al final es la única forma de garantizar los intereses públicos. En la forma como está constituida hoy en día la OMS y la famosa reforma financiera, una de las que hizo Margaret Chan, hoy en día no habría ningún obstáculo si mañana Bill Gates dice yo pago el 55% del presupuesto de la OMS. Quiere decir, la compraría, se la echa al bolsillo y no habría ninguna traba reglamentaria para que digan. Yo creo que es evidente que tendría que haber una norma, además de que sea el 51% público, que exista la norma también de que nadie, ningún contribuidor, ni público, ni privado, pueda dar más del 10% de la contribución de un país. Vamos al segundo problema que tiene la OMS hoy en día y al cual una reforma tendría que enfrentarse. Es el dilema entre las recomendaciones de carácter voluntarias y los instrumentos vinculantes en materia sanitaria. Exactamente lo que les estaba diciendo ahora. Yo creo que el mundo estaría muy distinto en este momento si los 400 documentos técnicos que ha elaborado la OMS tuvieran algún valor vinculante, tuvieran alguna obligación. Eso, nada. Aquí incluso es triste ver el secretariado de la OMS, el énfasis que está poniendo y el vigor que está poniendo a la lucha contra el problema en que estamos, y vemos que países como Suiza o como Francia toman medidas que son distintas. Los unos vamos a confinar la población, los otros dicen no vamos a confinar la población, los unos abren las fronteras, los otros cierran las fronteras, no hay una unidad, y yo creo que en este momento sería el momento importante de oír a la OMS, porque en la OMS al fin y al cabo hay criterios sanitarios de interés público en todos estos mecanismos. En el seno de los gobiernos que están manejando la pandemia hay una cantidad de intereses más bien políticos, a veces antes que sanitarios. ¿Cómo voy a conservar yo mi puesto, mis votos como presidente, como alcalde de tal ciudad, etcétera? Entonces, es unos juegos que están demasiado politizados. Tendríamos que tratar de darle algunas armas a la OMS para que algunos instrumentos. Vamos a los instrumentos de la OMS y resulta que la OMS tiene 3 artículos que están en la Constitución de la OMS. El artículo 21 y el artículo 22, sí, que son los artículos en los cuales está basado el Reglamento Sanitario Internacional, que dicen, esos artículos dicen que la OMS debe hacer una normativa de nivel internacional. No dice nada cómo se va a aplicar y cómo se va, no sé cómo se dice en español la palabra enforcement. Es muy interesante porque es una palabra que uno, si está en un debate en la OMC, lo oye cada 2 frases. Enforce. En la OMS esa palabra no existe porque todo son recomendaciones de carácter voluntario. Existe también un artículo muy interesante que es el artículo 19 de la Constitución de la OMS, que yo les voy a leer textualmente, dice, es muy corto.
La Asamblea de la Salud tendrá autoridad para adoptar convenciones o acuerdos con respecto a cualquier asunto que esté dentro de la competencia de la organización. Se requerirá el voto de las 2/3 partes de la Asamblea de la Salud para la adopción de tales convenciones o acuerdos que entrarán en vigor en cada miembro cuando sean ratificados por el Parlamento Nacional, que es la instancia, en la mayoría de los países, que es la instancia indicada. Quiere decir que aquello que fue acordado aquí en Ginebra se convertirá en ley. Y entonces se aplicará y habrá sanciones para el que no la apliquen, y esas medidas sanitarias tendrán alguna eficacia, que es lo que no tiene hoy en la OMS en el 99% de las cosas. Se ha utilizado una vez en toda la historia de la OMS el artículo 19 de la Constitución, y es la Convención Marco de Lucha contra el Tabaco, y vemos la eficacia. ¿Cuándo hubiéramos pensado hace 30 años que no se podía fumar en los aviones o en las salas de reuniones o en los transportes públicos o en las oficinas, etcétera? Y a mí me tocó empezar mi trabajo donde la gente fumaba en una reunión. Fumaba en una reunión en el Ministerio de Salud en Mozambique. Cuando yo empecé mi carrera, yo era asesor del ministro y la gente había ceniceros en las mesas de reunión. De manera que esto en 20 años se hizo un progreso gigantesco únicamente porque había un instrumento de cómo aplicar y cómo convertir la medida y cómo volverla de carácter obligatorio. Hoy en día la Convención contra el Tabaco ya la firmaron 177 países. Otros no lo han firmado por conflictos políticos, porque son productores de tabaco, etcétera. Pero aún esos países que no lo han firmado, como es el caso de los Estados Unidos, que no ha firmado la Convención contra el Tabaco todavía, pues están implementando las medidas contra el tabaco. Sigamos con cuáles son los problemas de la OMS para que podamos ver cuál tiene que ser la reforma. Hay un tercer problema bastante grave, que es mucho más complicado y más confuso, digamos, y es el dilema entre lo normativo o la ayuda humanitaria. Normalmente durante toda su historia, durante digamos 60 años, era admitido por todo el mundo que la OMS tenía un rol más bien normativo, y la OMS no estaba para implementar proyectos a nivel nacional, proyectos en los países de distinta índole de carácter sanitario. Desde la tragedia del ébola empezó todo un movimiento para reforzar la capacidad de la OMS en momentos de pandemia o en momentos de emergencia. Se incrementó muchísimo el presupuesto, cientos de millones de dólares, 120 millones de dólares en un inicio, y siguió creciendo, y se fue reforzando el personal que trabajaba en emergencias y en ayuda humanitaria. Yo creo que esto ha sido un error grave. Yo creo que la OMS debía ser, y aquí hay muchas opiniones. Yo personalmente pienso que si la OMS es una agencia estrictamente normativa, de carácter regulatorio, y tiene los instrumentos para hacer obligatorio y que se convierta en decretos y leyes las normas sanitarias internacionales, yo creo que estaríamos salvados. Todos los otros, porque hay un discurso que es muy iluso, yo diría casi que hipócrita, porque cuando la ilusión es demasiado exagerada se convierte más bien en hipocresía. A todos los discursos que se oyen, incluso antier, es que la OMS tiene que coordinar a todos los actores. ¿Quiénes son todos los actores? Los actores son Gavi, los actores son UNITAID, los actores son COVAX, los actores son las agencias de Naciones Unidas que trabajan en salud, UNICEF, ONUCIDA, el PNUD, las ONGs, etc. ¿Cómo va la OMS y cómo quiere y cómo piensa que la OMS va a coordinar organismos que tienen presupuestos 3 o 4 veces mayores que la propia OMS, como es ahora la historia del COVAX o como es la alianza Gavi? Yo creo que esos que sigan implementando, que sigan haciendo lo que están haciendo, que lo que están haciendo, hay muchas cosas que están haciendo bien, y que ellos tengan obligatoriamente a nivel internacional y a nivel nacional aplicar las normas aprobadas en el seno de la OMS. Pero la OMS no tiene que ir. Ya vemos en la historia reciente de la OMS en lo que ha sido el tratamiento de las pandemias, ha sido más bien
bastante mediocre, criticado. Usted acuérdense lo que pasó con la H1N1, que se lanzó como una pandemia, al final no era una pandemia, se hicieron millones y millones de vacunas que nunca fueron utilizadas, se fueron a la basura. Francia compró 120 millones de vacunas cuando tiene una población de 60 millones de habitantes, etcétera, etcétera. En el Zika también la OMS fue muy criticada, en el ébola también. Ahora en este momento algunos han criticado, pero en este momento nos damos cuenta que a pesar de tener toda la argumentación y las guías para actuar, no puede actuar porque no tiene la capacidad de cómo poner en práctica. Yo quería, es interesante, quería aquí comentarles una cosa que va paralela también de lo que es la incoherencia de la comunidad internacional y de los países miembros de la OMS. Mire, al final de los años 90 llega la gran pandemia del SIDA, y el programa de SIDA de la OMS, brillante en ese momento con Jonathan Mann, empieza a crecer. Llega un momento que tienen más de 120 personas aquí en Ginebra en el programa, un presupuesto gigantesco. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Sacan el programa del SIDA, el problema sanitario más grave en aquel momento en la historia, y sacan y crean un organismo distinto. Muy bien. ¿Qué pasa en el año 2000? Brundtland, ante la crisis y la incapacidad de hacer aumentar el presupuesto regular de la OMS, crea el Fondo Global. Y en el último momento, cuando se aprueba el Fondo Global, los Estados Unidos y otros países sacan el Fondo Global de la OMS. Después, el presidente Jacques Chirac y el presidente Lula tienen la iniciativa de crear la UNITAID. Y la UNITAID, que recauda del orden al inicio del orden de 400, 500 millones de euros por año, ¿qué hacen Francia y Brasil? Sacan UNITAID de la OMS. UNITAID, que está haciendo un trabajo excelente en muchos ámbitos, pero lo sacan. Resulta que llega la COVID-19 y empieza toda el problema grandísimo sobre qué va a pasar con la vacuna, que ya va a llegar la vacuna, etc. Entonces se crea el COVAX fuera de la OMS otra vez. De manera que yo no encuentro muy bien la lógica. Cada vez que hay una tragedia sanitaria, se hacen esfuerzos, pero se sacan de la OMS y se le resta a la OMS esa posibilidad. Yo ya dije que iba a hablar unos 45 minutos para que nos quede tiempo para discutir, de manera que yo voy a ir directamente a, en las acciones rápidamente, lo que dicen el non-paper de Francia y Alemania, dice: la primera acción es considerar el aumento general de las contribuciones públicas obligatorias. Dieron en el clavo, es exactamente el problema más importante que tiene la OMS. La acción 2 del non-paper dice reforzar el carácter normativo de la OMS. Interesante, o en la misma dirección de lo que yo estaba diciendo antes. Después, en la tercera acción dice establecer estructuras para una gobernanza sólida y sostenible. Y ahí el pobre non-paper se queda corto porque no dice cómo va a tener esa sólida. Y sugirió que hay que reforzar el carácter normativo, pero no dio todavía el paso de decir, hay que dar, si la OMS es el Ministerio de Salud del mundo, tiene que tener forma de sacar decretos y leyes, porque será un gobierno sin capacidad de legislar, de tal manera que de ahí la eficacia y ineficacia y los problemas de la OMS. En la reunión del Consejo Ejecutivo Extraordinaria que tuvo lugar el 5 y 6 de octubre, al inicio de esta semana, se crearon 3 comités muy interesantes. Un comité independiente, un panel independiente para la preparación de la pandemia, que lo llaman con la sigla en inglés el IPPR, que ustedes van a oír hablar mucho de eso. Se creó también otro comité con expertos internacionales, 10 o 2 expertos internacionales con balance geográfico y de género, etcétera, de gente de muy alto nivel, exministros de salud, expresidentes de la República, etcétera, etcétera, que están en ese comité.
un segundo que es el Comité para la Revisión del Reglamento Sanitario Internacional. No tuvimos tiempo, pero vamos a ir rápidamente, voy a devolverme. El Reglamento Sanitario Internacional dice ya voy a encontrar. Bueno, dice que la OMS tiene la misión de ocuparse de todas las enfermedades y problemas sanitarios que puedan tener que puedan transitar de un país a otro, etcétera, etcétera, y puede tomar medidas que no vayan a molestar el transporte y el comercio internacional. De manera que, estrictamente hablando, hoy en día los países violaron el Reglamento Sanitario Internacional porque tomaron medidas que van contra el comercio o contra el transporte. Cerraron fronteras, los aviones se quedaron en el suelo. Entonces, hoy en día hay una urgencia de reforzar el Reglamento Sanitario Internacional, que es uno de los instrumentos más fuertes que tiene la OMS, y tal vez habría que darle el carácter de obligatorio. Las conclusiones, podemos ir rápidamente, pero ustedes ya se imaginan cuáles son las conclusiones que yo les saco después de lo que hemos comentado. Es que hay que devolverle el carácter público a la agencia y hacerla por lo menos el 51% que sea el presupuesto de los estados de las contribuciones públicas obligatorias. Segundo, que se le dé el instrumento, que se utilice el artículo 19 de la Constitución y que se le permita a la OMS esa normativa y esos trabajos de orientación y esas normas tengan carácter obligatorio. Y el tercer punto, que es el más controvertido, es que sea una agencia más bien reguladora y no una agencia de ayuda humanitaria. Muchísimas gracias y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario, con muchísimo gusto. Estos son los defectos de las reuniones virtuales, que no oí para nada el aplauso, pero bueno, me lo imagino. Muy bien, Germán, muchas gracias. Tenemos ahora un espacio para recibir comentarios de los panelistas. Y bueno. Mientras llegan, ¿yo podría hacer una primera pregunta? Por supuesto. Mi pregunta sería, ¿la tendencia a que la financiación sea privada es algo que ha ido permeando diferentes organismos internacionales? Pero quizás la OMS pudo ser de las primeras y la que más avanzó en esa ruta. Pienso yo, pues, digamos, desde sin tener la total certeza. Sin embargo, lo que sí se ve es que hay otros organismos que van por esa misma ruta. Me pregunto yo, ¿cuál sería, según usted, doctor Germán, ese aprendizaje y la forma de evitar esto hacia otros organismos? Y sobre todo pensando en que la dependencia de los estados también es problemática, ¿no? Sin duda el caso UNESCO también nos recuerda el problema de la dependencia de los estados. Entonces siento que hay un dilema allí que puede ser de difícil solución y por supuesto yo no tengo ninguna, pero quería plantearla. O sea, entiendo que es mejor que la financiación la provean los estados, pero los estados también generan un problema como lo que sucedió en UNESCO. Entonces me pregunto, ¿usted cómo ve esta situación? ¿Cómo solucionamos estos dilemas quizá? Sí, yo creo que es interesante porque hemos llegado a un momento en que la crisis sanitaria tan grande como no ha existido en el último siglo nos está mostrando al desnudo que no puede hacer la organización.
Y entonces nos damos cuenta que se necesita de urgencia con urgencia un órgano totalmente neutro e independiente. Y yo creo que en este momento yo no sería en la OMS, podría ser paralelo, pero la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York debía plantear este problema, el problema del conflicto de intereses, de que las agencias reguladoras públicas internacionales estén siendo financiadas por privados. Es decir, mañana la industria de alimentar que produce miles de alimentos que pueden ser más bien nocivos para la salud y que la OMS tendría que reglamentar. Si mañana ellos ponen dinero, la OMS, como puede pasar, está pasando actualmente, no podrá hablar de las cantidades del azúcar, de los niveles de azúcar que puede haber en los medicamentos, en los alimentos, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante lo que yo decía al inicio, y es que es el problema de la privatización de la OMS, del cual se viene hablando desde hace 10 años. Por la primera vez en 10 años, los países industrializados como Francia, como Suiza y como Alemania están reconociendo que ese es un problema grave. Yo creo que en el momento es una cosa normal, en el momento en que no hay independencia, es evidente, es verdad también que a veces los países más fuertes y los que ponen más dinero tienen más influencia. Eso yo creo que va a pasar siempre. Sin embargo, el presupuesto de la OMS, cuando era 100% de carácter público, así fuera Ruanda poniendo $10.000 o a Inglaterra poniendo 50 millones, el presupuesto se votaba democráticamente en la Asamblea Mundial y se decía, se va a hacer esto con los dineros que tenemos, y no había dineros al margen y parásitos y paralelos como existe hoy en día. Ese 80% que no es hoy en día dinero del presupuesto regular, son una cantidad de quistes en la organización donde tal país dice, yo doy tal dinero, pero que sea para esto. Y como ellos son los que dieron los 10 o los 15 o 50 millones de dólares para este programa específico, ponen un board, y es lo que estás diciendo tú. Ahí no es el sector privado, es el sector público, es el país X que dio el dinero, que está diciendo, yo creo que se haga esto, y que se haga así y así y así. Hoy en día, por ejemplo, cosa inimaginable que la gente, yo creo que sabe, no conoce, en los comités científicos que están originando la normativa y las orientaciones en salud pública, están sentados los representantes de la Fundación Bill Gates en esos comités. ¿Por qué? Porque son ellos que estaban financiando muchos de esos programas. Armand, I'd be happy to ask you a question as well, kind of on a similar point. So I hear from you and congratulate you on your lecture, you know, a vision for the future, a vision in which WHO retains oversight of more of the major health projects, in which it is would have an actual implementation role as opposed to moving those projects outside, that it regains normative and perhaps enforcement power. As Dr. Rossi mentioned at the outside, you know, we're permitted to talk about politics here. So I want to bring you into that field a little bit. Let me ask you a political question. You know, you mentioned in the past the presidents of, for instance, France, Brazil, and the US as being agents of either positive or negative change in the WHO. Who will be the change agents today? You know, what will be the US approach under a new president who is perhaps backed by, you know, the pharmaceutical industry now? Or who will be the progressive developing or other countries who have a will to lead in these international forums? Where do you see the agents of a progressive change into the future? Bueno, hay una suerte que tenemos todavía, y es que estos organismos tienen un funcionamiento de carácter democrático y son agencias multilaterales donde el voto de un país cuenta lo mismo que otro país 10 veces o 100 veces más importante, más grande y más rico. De tal manera que a esto es lo que hay que jugarle. Yo creo se vio muy claramente hace unos 10 o 15 años, antes de que la región de las Américas y sobre todo Sudamérica se dividiera y se fragmentara terriblemente. El UNASUR tenía una fuerza increíble de influencia en los organismos de gobierno aquí, y hubo varios años donde
todas las resoluciones de carácter político muy sensible y graves, UNASUR se reunía entre todos los países y venían con una posición común que era ya muy fácil de negociar y buscar aliados en Asia y en África, y se creaba una coalición que muchas de las resoluciones complicadas que fueron originadas en aquella época por el gobierno del Brasil o por el gobierno del África del Sur, el gobierno de Zimbabue, pasaron porque había esa coalición. Hoy en día, desafortunadamente, no existe esa coalición tan clara y tan fácil de lograr en muchos países desarrollados, pero existe el elemento totalmente nuevo, y es que en países industrializados como es Europa Occidental, están ocurriendo fenómenos que ellos se dan cuenta que se necesita un árbitro. No ha llegado todavía, espero que sea muy, muy pronto, pero yo creo que en el momento que llegue la vacuna va a haber un desastre total, va a haber un caos total, porque ahí vamos a ver mucho más fácil, mucho más claramente la ausencia de un organismo que pueda tomar decisiones vinculantes. Están poniendo todo el mundo, el dinero y están haciendo casi un lobby gigantesco para que todos los países estén en el COVAX y poniendo dinero. Si hay anuncios todos los días, el gobierno, entiendo, de Colombia anunció $200 millones que iba a poner en el COVAX, y están diciéndole a toda la OMS, y el discurso hoy en día de Gavi y del CEPI y de la OMS, por favor no se vayan a quedar fuera del COVAX. Pero resulta que el COVAX no tiene ningún carácter obligatorio. Y ni siquiera el COVAX dice que los países, porque los países van a comprar, incluso los industrializados, Francia, Alemania, Inglaterra, están diciendo que van a comprar vía el COVAX. Pero no hay ninguna norma que diga que mañana los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza van a ir fuera del COVAX bilateralmente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o arriesga a suceder? Es que como la capacidad mundial de producción de vacunas es muy reducida, se está hablando en la literatura y la OMS tiene documentos que dice del orden de 2 billones de dosis por año, eso es lo que puede ya bilateralmente 5 o 6 países pueden comprar la dosis de vacuna por los próximos 3 años. Entonces COVAX va a estar comprometido en darle a todos, y van a decirlo en público, pero no va a tener las vacunas, porque las vacunas los compraron los que más dinero tenían y los otros van a tener que hacer la cola. Eso ya pasó, ya sucedió con la H1N1, que afortunadamente no se necesitó la vacuna, pero a la H1N1 yo conozco países de América del Sur donde los ministros querían y están empeñados en la compra de la vacuna. Le dijeron que sí, pero quedaron en la cola, esperaron y nunca recibieron, en los siguientes 2 o 3 años, nunca recibieron una sola dosis. De tal manera que esto es lo que arriesga a pasar con este ejemplo de la COVAX. Entonces ahí, volviendo a tu pregunta, los países industrializados se dan cuenta que se necesita un organismo rector que tenga capacidad de hacer de normas e instrumentos de carácter vinculante. En la misma línea, Germán, yo quisiera una opinión, un análisis sobre lo que está pasando con el multilateralismo, porque al final, pues esta pandemia puso a todo el mundo a conversar, pero el secretario general de Naciones Unidas hizo una propuesta de considerar bienes públicos globales, vacunas, instrumentos de diagnóstico y medicamentos, y pues todo el mundo aplaudió, todo el mundo estuvo muy satisfecho con esa propuesta. El presidente de Costa Rica propuso que al menos hiciéramos un pool de patentes para hacer algún manejo de la propiedad intelectual de manera multilateral. Renunció el secretario general de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué está pasando con el multilateralismo? ¿Qué futuro tenemos con el multilateralismo? Bueno, yo vuelvo a decir un poco lo que ya digo y me repito, y es que la situación de extrema gravedad en que estamos actualmente está mostrando que la única forma es la vía multilateral.
si mañana vamos a cerrar las fronteras porque hay una pandemia y yo no voy a exportar la máscara o el instrumento, esto no se puede solucionar así. De manera que la OMC esa está en una crisis también bastante grave, pero es todo por poco la irresponsabilidad del actual gobierno de los Estados Unidos, que está atacando todo el sistema multilateral. No es solo la OMS. En la OMC están empujando una reforma y están yendo cada vez más que quieren seguir negociando más bien a nivel bilateral y no multilateral. Pero yo creo que afortunadamente en eso los europeos, por ejemplo, todos los países europeos, incluso yo diría el Japón y Australia también, están convencidos de que la vía es la vía multilateral. Lo grave del multilateralismo en organismos como la OMC es que ahí no hay voto. En las agencias de Naciones Unidas se conserva todavía la posibilidad de votar. Se utiliza muy pocas veces porque hay a veces un veto de los Estados Unidos o de algún país con demasiada influencia, pero en la OMS con mucha frecuencia se vota en resoluciones que son muy políticas. Cada vez que se habla de una resolución sobre Palestina, siempre va con voto, porque ahí se niegan, entonces algún país pide voto y ganan. Es interesante, porque cuando se vota en la OMS un tema que es muy sensible y muy intocable para los países industrializados, pues cuando hay voto gana la mayoría, que son los países del sur. And so Herman, one of the things reflecting back, you mentioned the AIDS movement as being, a particular moment that really changed a lot of the multilateralism around access to medicines. But it took a decade at least for developing countries to have the same level of access to AIDS drugs as the United States. And when I look back at kind of those years, there was a series of first movers, right? There was Brazil as a first mover, later India as kind of a second mover, maybe South Africa as a third or fourth, of countries kind of exerting the power that they had to issue compulsory licenses, to ramp up local production, to create a competitive market. And only much later were other countries following, and where the international system adapt. By the time the Global Fund was created, those first movers had already moved. They had created the facts on the ground that could no longer be denied. Do you see that happening here? Are countries getting ready? I mean, you defined a space in which the rich countries really have the capacity to buy up all the vaccines for the first several years. So what is South Africa going to do? What is Brazil going to do? What are countries going to do that don't have those contracts lined up now? Bueno, eso es lo que estamos un poco repitiendo desde el mes de febrero en el South Center, diciendo, y en un statement que hizo Carlos Correa muy al inicio, donde propuso que se utilizara el artículo 73B del acuerdo de los ADPIC para declarar una emergencia mundial y de pasar por encima de cualquier patente. Se está diciendo, una de las comparaciones que utilizó es cuando llegaron al año 98-99 los primeros antirretrovirales, estuvieron largamente difundidos en los Estados Unidos y en Europa Occidental. Estamos hablando del año 99, 98, 99. Los primeros antirretrovirales al África del Sur llegaron en 2003. De manera que tomó 4 o 5 años para que la India empezara a producir genéricos y los genéricos fueran a llegar. Si aquí no se toman medidas, y esto no puede ser después de que salga la vacuna, esto tendría que ser un trabajo de preparación. Hablan tanto de preparación a la pandemia. La principal preparación para la pandemia tendría que ser esta. Y una de las cosas que a mí me parece fundamentales, en lo cual el South Center está insistiendo mucho, y yo esto que les estuve comentando es un paper que va a ser publicado, espero la semana entrante. Yo insisto en que una declaración de fake, una declaración de pandemia global, debía tener en el preámbulo diciendo todos los instrumentos, medicamentos y tratamientos que existentes o futuros relacionados con la pandemia tienen que estar absolutamente en el dominio común. Porque ahora lo que debíamos estar viendo es cómo
cualquier fábrica de medicamentos que tenga la capacidad y la tecnología para producir la vacuna la pudiera producir. Eso no va a pasar porque se está produciendo y se va a patentar. Ya lo anunciaron y lo dijeron. Las vacunas, todas las que van a salir, a excepción, y hay que verlo porque fue un anuncio muy político, a excepción de la vacuna o las vacunas que van a venir de la China, que el presidente anunció que van a estar en el dominio público, las otras, todas van a ser patentadas. Pero fíjense la incoherencia que hay estamos hablando de una emergencia mundial. La vacuna podría llegar mucho más rápido si los que están investigando pusieran la investigación en común, para que no tengamos que repetir cosas y que los que están en plataformas científicas comunes digan, mis ensayos, yo he hecho esto, me ha pasado esto y lo otro. Si ellos pusieran, pero están trabajando exactamente en la lógica de yo cubro mi protección, cubro mi inversión, yo no le cuento a nadie para yo llegar primero al mercado. Y eso no creo que sea benéfico para nadie. Y la OMS no ha tenido el coraje para hablar duro y decir esto. Por ejemplo, yo creo que se está cometiendo un error en que los poderes públicos, la OMS y los gobiernos, en un mismo país, dos empresas privadas que están investigando, el gobierno debía forzarlos que compartan el avance y el progreso de la investigación para acelerar la llegada y para disminuir los costos. Están gastando para buscar la misma cosa con la misma plataforma científica millones y millones aquí que ya no son de ellos, porque las inyecciones de dineros públicos que están yendo a este momento a la investigación de la vacuna son astronómicos. Está en la literatura, ya uno tiene dificultad. Nosotros tenemos algunos de staff en el South Center que está tratando de consolidar y decir cuánto es lo que se está pasando, cuántos son los anuncios, ¿no? Todos los días hay anuncios en la prensa, 80 millones a o a esto, lo otro. Los europeos hablaban de 11 billones de ayuda a la industria en precompra avanzada de la vacuna, pero también ayudando a la investigación. De tal manera que aquí, desafortunadamente, no estamos preparándonos de la mejor manera y parecería que no estamos aprendiendo de los errores del pasado, como fue lo que pasó con el SIDA. Me gustaría a mí saltar ahí, Germán, porque yo, digamos, tenía toda la ilusión al arranque de la pandemia. Vimos un movimiento muy importante hacia la ciencia abierta. Hubo un boom del tema que empezó a hablarse con los ventiladores, y vimos, pero lo que usted nos acaba de decir es nuevamente que esto sigue siendo un movimiento que es de abajo hacia arriba, pero arriba hacia abajo está bloqueado y no está permitiendo que ese tipo de ideas permeen. Quisiera como que me quedé un poco en shock porque la verdad tenía nuevamente quizás mi lado optimista, tenía la esperanza de que habíamos conseguido mover en algo a los que finalmente tienen que tomar la decisión, pero significa entonces que estamos frente a una situación que sigue siendo muy de las comunidades, de los colectivos, y que no logra llegar ni a las grandes empresas que toman la decisión, ni a los gobiernos. Cosas como el pledge, el Patent Pledge Pool, Open Patent Pledge Pool, es entonces una excepción, siguen siendo la excepción. Eso por una parte. Y simplemente para hacer también otra reflexión, cuando empezó la pandemia en Colombia, tuvimos la oportunidad de tener unas charlas con algunas directivas indígenas que estaban muy angustiados sobre ellos cómo avanzar en el problema. Yo daba ideas y todas se chocaban contra eso, no lo vamos a poder hacer, eso no va a funcionar, nosotros tenemos casi que generar un escudo porque nosotros no vamos a tener, a nosotros no nos van a llegar ni ventiladores, no vamos a tener la capacidad para implementarlos, no nos va a llegar las vacunas, nosotros tenemos que confiar en lo que podemos hacer en el bosque y basta, o nos va a acabar la pandemia, que era una posición para mí muy fatalista, pero que ahora veo que es también muy realista y me parece muy triste. Esta segunda parte es simplemente un comentario. Mi pregunta va más por el otro lado de, entonces la ciencia abierta, no importa lo que hagamos, va a seguir siendo un tema de comunidades y colectivos, porque falta voluntad política y política, tanto estatal como institucional o empresarial, ¿no? Sí, es una lástima porque esto hubiera sido una oportunidad, pero ciencia abierta alrededor de la COVID no hay nada. Incluso hemos ido hacia atrás, diría yo,
porque no solo se han hecho declaraciones y declaraciones de Bill Gates y declaraciones del director general de la OMPI diciendo que cualquier tentativa de una licencia obligatoria para una vacuna sería matar la investigación en vacunas, cosa que es absolutamente absurdo decir eso. Pero decía que se ha ido un poco más en el sentido de que se está implementando algo que se discutió el año pasado en la Asamblea Mundial de la Salud. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo una resolución muy polémica que tuvo como 50 horas de grupo de trabajo sobre la transparencia en los costos de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. Y después de un debate muy largo, los países industrializados donde está sentada la industria farmacéutica se negaron a que se pusiera cualquier frase que les pidiera transparencia, incluso dijeron que ellos no podían hacer transferencia a causa de la protección de sus secretos industriales. De tal manera que hoy en día, si ustedes se fijan en el debate y toda la literatura que ha habido mucho alrededor de la investigación de la vacuna, nadie está hablando del costo de la vacuna. Lo que quiere decir que si nos van a sacar una vacuna del cual no conocemos el costo, pues van a poder poner el precio que quieran y no lo vamos a poder verificar. Pero han estado extremadamente discretos y se hablan de los millones, como decía ahora hace un momento, de dineros públicos que están yendo para la compra adelantada. Eso es otro fenómeno muy interesante, y es que se están comprando en adelantado medicamentos que todavía no existen, que no se están empezando los ensayos clínicos y ya se están dando dineros públicos a empresas privadas para que las reglas del juego o existen y son confidenciales y secretas, y no veo por qué tendría que ser secretas, o no hay reglas. Si mañana la compañía X, que ha recibido millones de dólares de uno o de varios países de dineros públicos, si dicen finalmente yo fracasé, no la puede conseguir, ¿cómo se van a recuperar los dineros? ¿Quién va a ser accountable por esas sumas que fueron al sector público? ¿Quién nos va a decir dónde se invirtió y cuánto se invirtió? Porque no están diciendo, o por lo menos no tenemos datos de cuánto está costando la investigación. Hay una pregunta para que Diego, por favor, abra el micrófono. Diego. Ángela, ¿ya puedes hablar? Ahora sí. Buenos días, doctor Gerván. Un gusto estar en esta conferencia principal de nuestra Semana de la Propiedad Intelectual. Le habla Ángela Costa. Yo, como usted, también extraño muchísimo esas posibilidades políticas que en algún momento tuvimos en UNASUR, y todo el esfuerzo que se desarrolló desde el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, del cual hice parte. Ahora pues estoy apoyando la dirección de Misión Salud, y pues soy parte de los organizadores de esta semana y de la línea en específico temática de acceso a medicamentos. Pues muy bienvenido, muy pertinente toda su reflexión, y más allá de esas posibilidades políticas que hoy ya no tenemos en la región, tal vez uno se preguntaría si de todas maneras sigue siendo oportuno explorar nuestras posibilidades de producción, las que tenemos, que todavía las tenemos en la región, y por qué no establecer mecanismos de cooperación sur-sur. Yo le preguntaría a usted cómo ve desde el South Center esta posibilidad, entendiendo que no solamente estamos hablando de posibles vacunas, estamos hablando también de posibles medicamentos, muchos de ellos en diferentes fases de investigación, incluso en nuestros países. ¿Cómo ve usted esa posibilidad, entendiendo que, por ejemplo, Brasil, Argentina tienen algunos proyectos en marcha, y podríamos, más allá de esperar a esa posible transferencia tecnológica de vacunas con laboratorios como AstraZeneca, podríamos explorar otras posibilidades? ¿Cómo ven ustedes esta
esta posibilidad en este momento de emergencia global? Bueno, yo tengo mucha esperanza en que el anuncio de la China sea un anuncio que no es solo político, sino que vaya a tener un contenido real en el momento que lleguen a la vacuna. Todo el mundo conoce y tenemos el cliché todos de que la China consigue copiar cualquier cosa. Eso es la China de hace 15 años. La China ya no está copiando. La China ha hecho una inversión en tecnología, en innovación increíble, increíble. Vamos a estar sorprendidos ahora con lo que va a pasar en los tratamientos y en las vacunas. Seguramente que ellos van a jugar un rol muy importante. Y han anunciado, y yo creo que la China, desde el punto de vista político, sería una movida muy interesante de que ellos la van a poner en el dominio público inmediatamente en África y en otros países en el sur. Ese podría ser una de las salidas que yo le veo. Nosotros hemos conversado aquí bastante con la misión de la China y el mensaje que están haciendo pasar muy, muy, muy claro es que para ellos van a dejar los tratamientos y las vacunas en el dominio público. Si acaso eso es verdad y además consiguen una vacuna que sea segura y eficaz, pues sería extraordinario. Que entiendo que las vacunas que está investigando la China son vacunas en lo que llaman los expertos la plataforma tecnológica tradicional, es decir, de sacar el virus, atenuar la agresividad del virus, inyectar el virus para que el organismo reaccione. Las otras vacunas en otras plataformas, como la intervención en el ADN y todo, son mucho más delicadas, incluso en términos de lo que uno personalmente pensaría. Yo no sé, yo me hago la pregunta, si mañana está en el mercado aquí en Ginebra, en Suiza, una vacuna que vaya a modificar el ADN para matar el COVID, es que yo me la pondría, no sé. Me imagino que eso se estarán preguntando también las autoridades públicas, cómo van porque estamos generalizando un poco, por ejemplo, lo que es todos los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, a mi juicio, debían ser distintos los tiempos de los ensayos clínicos para plataformas tecnológicas distintas. Si yo estoy investigando en algo que ya se conoce desde hace 50 años y que ha funcionado, yo creo que los ensayos clínicos podían ir en una forma más acelerada. Pero no es mi área de expertise, de manera que no me prolongo en esos aspectos. Bueno, ¿estamos más o menos sobre el tiempo o cómo estamos de tiempo? Ya. Todavía nos quedan. Nos quedan unos minutos. ¿Cuántos? 8. I'd be happy to ask you lots more questions from him. If no one else is going to jump in. But I wonder, given some of what you were saying, I noticed that UNCTAD a couple of weeks ago came out with a proposal for essentially suspending free trade. As I read it, it was both free trade agreement and WTO commitments on intellectual property for countries seeking to deal with COVID. I wonder, what do you think about that proposal? Is that representing a larger kind of pattern of thought in Geneva institutions? Is it realistic, or is it, I don't want to use academic in a bad phrase, but... No, es muy interesante porque es justamente, ustedes ven en las redes sociales, hoy y ayer, el África del Sur y la India están introduciendo en el Consejo de los APIC este debate de poner en el dominio público y utilizar el artículo 73b de TRIPS para en el caso de esta pandemia en particular. Yo no sé... Yo creo que eso en una cuestión de principio sería fundamental que se haga, y que se haga en la OMS, en la Organización Mundial de Comercio, sería fundamental para ver cómo reaccionan en el debate, sobre todo en un momento en que todos los países están afectados de la misma manera. Incluso los países más ricos, los países industrializados, en muchos casos más afectados que los otros, de manera que en este momento hay una fuerza exterior que puede llevar a que se haga una decisión de ese género y que tal vez pueda tranquilizar a los países industrializados el unirlo con la declaración de pandemia de la OMS.
es solo para estos casos de emergencia mundial y donde la población mundial entera está en peligro, que entonces tengamos que dejar estos mecanismos a un lado. Es interesante por lo menos que haya, si lo proponen el África del Sur, o lo están proponiendo ya el África del Sur y la India, es muy probable que muchos países asiáticos y muchos países africanos van a apoyar y va a tener una gran mayoría. Desafortunadamente, como decía hace un momento, sugería hace un momento, la OMC trabaja por consenso y no por voto. Si se votara, muchas de las medidas de la OMC se votarían, ganarían ampliamente con todo lo relacionado a licencias obligatorias, a las flexibilidades del acuerdo de los ASPIC. Si en la OMC se votara, estábamos en una cosa muy distinta porque votarían entonces el mundo entero contra los Estados Unidos y 10 o 15 países que estarían apoyándolos a ellos porque tienen los intereses industriales donde la industria que está en los países de ellos, etc. De tal manera que sí, yo creo que estamos en un momento en que las cosas, el paradigma ha cambiado un poco en la medida en que es algo que está afectando a todo el mundo. You raised, I mean, in some respects, that was a good answer to my previous question about the agents, mentioning India and South Africa as possibilities, both of which have fairly significant generic drug production capacities. I've not been looking at the science, but vaccines generally, my impression is they're not very hard to replicate. Are there any technical barriers to creating massive supplies of locally produced vaccines from what you know about the different vaccines that are being considered now? Bueno, hasta donde yo entiendo, y no soy especialista en eso que acabas de preguntar, hasta entiendo países de desarrollo medio como Colombia. Entiendo que Colombia hace muchos años producía vacunas y tenía producción de vacunas. En el Brasil también, en la Argentina también hay producciones de vacunas. Yo creo que no es una cosa que sea demasiado complicada. En el momento, el problema grave aquí es la propiedad intelectual, no es la capacidad tecnológica para producir. Yo cuando estaba en mi conferencia no encontré lo que dice, les voy a leer el texto cambiando, perdón, un poco el tema de tu pregunta. El Reglamento Sanitario Internacional que fue aprobado en el año 2005 dice que el reglamento es para prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública, y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. De manera, hagan cualquier medida, cualquier cosa, pero lo que es el transporte y el comercio internacional no hay que tocar. Eso es lo que hoy en día se van a tener que sentar a reformarlo, porque en una situación como que estamos ahora, nos dimos cuenta que en algunos momentos hay que suspender el tráfico y tomar medidas que puedan ir eventualmente contra el comercio internacional, tal como está hoy en día organizado el comercio internacional. Estimado Germán, muchísimas gracias. Ya estamos a 4 minutos de terminar. Entonces, yo creo que un minutico de conclusiones para cada uno. No sé si quiere empezar. Muchísimas gracias por estas, para mí por lo menos, muy aleccionadoras palabras. ¿Quiere un minuto? No. ¿Estás hablando a mí? Sí, señor. Bueno, para cerrar eso. Sí, dos pequeñas reflexiones. Primero, yo creo que estamos en una situación tan compleja y que nos está afectando a todos al mismo nivel que hay que ser positivos y tener esperanza de que estamos más que en una tragedia, estamos en un momento de una oportunidad. Yo creo que es un momento en que vamos a tener que, con humildad, ver que puede haber nuevos caminos y que hoy en día no va a ser tan complicado como era en el antiguo contexto en que estábamos antes de la pandemia. Lo segundo es una cosa que un propósito que me hice simpático y que lo he cumplido en 6 meses y me estoy admirado porque no soy el tipo de hacerme propósitos y cumplirlos muchas veces. Yo desde el inicio, cuando empezaron a criticar la OMS, yo dije, yo no me pongo como principio que en esta
situación tan delicada, no voy a criticar jamás la OMS. Y yo hoy en día, hasta ahora lo he cumplido, no he criticado la OMS, ni siquiera, sobre todo en esta charla, estoy criticando los países porque los que tienen la culpa de la situación en que está la OMS son los países. De manera que los dejo con esos dos pensamientos. Muchísimas gracias, Sean. Do you want 1 minute? I just found this to be such an incredibly interesting lecture, and you know, thank you so much. I think, you know, we've been comparing this a lot to the AIDS epidemic that a lot of us cut our teeth on and learned our experiences on. And you know, one massive difference between now and then was that India and Brazil at that time didn't have to take any affirmative IP action in order to create the generics they created, because in both of those places, the TRIPS was not yet in effect and their current laws were sufficient. And so now we're entering this pandemic at a moment when countries have to take affirmative action. As you mentioned, IP is the barrier, is the main barrier. It's not technology. We're not talking about biologic cancer drugs that, you know, maybe there's a question of whether others can make them, right? And so it really is a question of will. And I think, you know, part of what we've gone on through today is that there's two approaches. There's kind of there's a rights-based approach in which countries can individually overcome their rights problems, their intellectual property problems, and take action for themselves to create generic drugs, et cetera, and self-supply. Or there's multilateral institutional options, you know, COVID, Global Fund, et cetera. And it's interesting to hear both of them. In some ways, maybe, I mean, I hear the institutional parts moving faster in some ways. You know, we're further along than we were during AIDS towards global solutions, but those solutions, as you recounted, are going to look like they're going to be insufficient. And so I wonder if more of our colleagues and activists need to be looking at those individual solutions and making sure that countries take individual action that they need to meet this crisis as soon as possible. And I'm concerned that I don't see the evidence of all that action taking place yet. So I'll just leave on that. But thank you so much, Herman. This was very enlightening for me. Dr. Rossi. Pues yo quisiera sobre todo resaltar, hace unos días tuvimos un debate sobre las posibilidades de Colombia para tener acceso a cualquiera de estos mecanismos en los que se está negociando de las maneras que Germán ha explicado, el acceso a una posible vacuna y las decisiones que se estaba tomando. Y el ministro de Salud decía con mucha franqueza que la capacidad de negociación, las opciones que están a la mano de los países en desarrollo, pues son realmente muy pobres. Las decisiones no las están tomando los países. La posibilidad de que el Ministerio de Salud de un país como Colombia, un país de ingreso medio, es mínima, y él decía con mucha franqueza, estamos haciendo lo que podemos hacer y tenemos muchas presiones políticas para participar en los espacios en los que internacionalmente se están llevando a cabo estas negociaciones, con muy poco grado de libertad, con muy poca capacidad de negociación. Y lo que uno percibe es que el mundo se quedó sin un liderazgo que valga la pena seguir, pues porque quienes en este momento están, digamos que liderando, Bill y Melinda Gates y estas iniciativas en las que participa o no participa alguna de los organismos como la propia OMS, no están dejando satisfecho a nadie, están funcionando de una manera poco transparente, no hay un liderazgo que alguien sienta que vale la pena seguir. Quienes han querido hacerlo, como el secretario general de Naciones Unidas o el presidente de Costa Rica o algunas otras iniciativas, han sido ignoradas, han sido dejadas de lado. Y pues yo quería terminar siendo un poco optimista. Estoy muy pesimista por lo que ha pasado y por lo que en este momento estamos enfrentando. El optimismo yo lo veo en espacios como el que estamos teniendo hoy. Hay en muchos escenarios, en muchos espacios,
voces diciendo tenemos que buscar opciones alternas. Vamos a tener en el panel que sigue la discusión de cuáles son esas opciones alternas, cómo se están moviendo y cómo se pueden empujar. Y pues hemos visto algunas y tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir dándole espacio a las discusiones sobre la suspensión temporal, a la ciencia abierta, a la búsqueda de continuar poniendo primero la defensa de los derechos humanos en las discusiones de acceso a vacunas, o en las que en este panel no hemos tenido muy presentes, pero que siempre están allí, las discusiones de acceso al conocimiento, las discusiones de acceso a la ciencia y de compartir la ciencia. Y bueno, yo soy optimista porque es lo que podemos hacer y es lo que tenemos que hacer y que seguiremos haciendo en este Global Congress y en los demás Global Congress, que yo insisto que tendremos que hacerlos presenciales. Muchas gracias. Sean, ¿querías decir algo que pusiste en el chat? Recuerda que el chat es de entre nosotros, entonces si quieres decirlo. ¿Alguien le está traduciendo a Sean? Oh, no, I think I sent it to the attendees as well, but I was just sharing a link on WIPO's page to resources tracking either measures that countries have taken or that are available to take that authorize compulsory licenses and other measures to overcome some of the IP barriers. I haven't been studying that. I don't know how up to date or useful it is, but I thought it would be a useful resource for people. But thank you again, Germana and Carolina. Carolina, use this opportunity to say thank you, Dr. Rossi. It's been really wonderful. Thank you for this panel and for this Congress. Bueno, pues entonces cierro la primera sesión inaugural de nuestro Global Congress virtual, agradeciendo a todos por haber estado acá, recordando que son 2 días, que además del track de medicina vamos a tener temas de comercio, derecho de autor, Internet Policy también, políticas de Internet. Y este año no pudimos finalmente tener uno sobre conocimientos diversos, pero lo vamos a introducir al Global Congress porque estamos convencidos hoy más que nunca que esto debe ser parte de la discusión global. Dicho esto, yo creo que me voy con la sensación de que si una pandemia no consigue incorporar el tema de interés público en las discusiones de propiedad intelectual, somos una especie que está destinada a desaparecer de la faz de la Tierra. Muchas gracias y nos vemos durante estos 2 días. Bueno. Nos vemos en unos minutos. Listo, doctor Rossi, muchas gracias. Bueno, Carolina, muy bien. Nos vemos. Bueno. Germán, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Ah, Germán todavía estaba ahí. No, gracias a ustedes. No, todavía estoy por aquí. Estaba ya organizando porque tengo que salir. Ahora tienen un panel, ¿no? Sí. Bueno, Sí, yo tal vez tengo que salir solo 20 minutos. En 20 minutos vuelvo a conectarme. Igual Muy todo. bien.